El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos ama. Por ahí tenemos que empezar. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que nos ama y que nos quiere salvar. Nos quiere salvar sobre todo ¿de qué? Del pecado. El pecado es aquella situación, momento de la vida que nos cierra de alguna manera como a la presencia de Dios. Si algo hay terrible en nuestra vida es el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Quién sabe? Estar de espaldas a Dios. Ya dijeron. ¿Quién dijo? Estar de espaldas a Dios. Está muy bien, ya terminó la charla, muchachos. De eso les iba. Esa era la conclusión. Bueno, es todo lo que hacemos de espaldas a Dios. Todo lo que hacemos que no es del agrado de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos de espaldas a Dios? Preguntota, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas hacemos de espaldas a Dios? ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna, cierto? Que es lo mismo preguntar, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ven la respuesta maravillosa de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y enseguida el Señor le suelta la parábola del buen samaritano. Para obtener la salvación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vete y haz tú lo mismo, le dijo al levita, ¿sí o no? O sea, ser un buen samaritano. Todos los que no hagamos eso, estamos lejos de la salvación. Todos los que no seamos buenos samaritanos, para obtener la salvación, tenemos que ser buenos samaritanos. O yo diría mejor, todo el que tiene la salvación es un buen samaritano. O para ser un buen samaritano te tienes que experimentar salvado. O sea, te tienes que experimentar amado por Dios. ¿El primer mandamiento cuál es? Sobre todo, oiga, no es tanto que nosotros lo amemos, sino que Él nos amó primero. Juan, ¿cierto? La carta de Juan, capítulo 4. No es tanto que nosotros lo amemos, sino que Él nos amó primero. ¿A quién? Hagan así, a mí. Él nos amó primero, Él me amó primero a mí. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios, diríamos hoy, que nosotros nos dejemos amar por Dios. Que nosotros nos dejemos salvar por Dios. De eso es lo que vamos a hablar hoy. El pecado ha alejado al hombre de la salvación. Miren, no tanto porque Dios nos rechace porque pequemos, sino que lo primero que hacemos nosotros es pecar y alejarnos. Mire, el gran pecado no es pecar. Apréndanselo pues. El gran pecado no es pecar. El gran pecado es pecar y alejarse. ¿Sí lo aprendieron o no? Dígale al del lado, hermano o hermana. El gran pecado no es pecar. El pecado es pecar y alejarse. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Estaban muy bien, muy chévere con Dios. El Señor salía por las tardes al caer de la brisa, preparaba cafecito, organizaba con pan de bonito, todo bien todos los días, pero un día llegó a buscarlos. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿qué pasó? Pecaron y se alejaron. ¿Qué pasó con nuestro hermano, discípulo del Señor, Judas? Pecó y se alejó. No lo hizo Pedro. Pedro pecó y volvió otra vez. Entonces el punto es que ese pecado nos aleja, nos distancia. No porque Él nos distancie, entiéndase, nunca. Si usted está en una situación de pecado, no se aleje por eso. Yo que voy a ir al grupo si es que yo no soy capaz de salir de esto. Ahí es donde hay que ir. ¿Yo para qué voy a ir a misa? Si yo no soy capaz de salir de esto, si yo vivo en unión libre, si yo tengo una tendencia homosexual, si yo tengo una sexualidad desordenada, si yo me estoy robando la plata de la empresa, ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que estar pendiente, ¿sí o no?
con mayor razón. Siempre tenemos que estar pegados del Señor, pero con mayor razón en el pecado. ¿Cuál es la buena noticia? Si el hombre, ojo pues, si el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios vino al hombre. Si nosotros no teníamos la fuerza necesaria para subir a Él, Él descendió a nosotros cuando no había esperanza alguna de solución al problema más grave del hombre. Entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Dios cumplió su promesa de salvación. Mire, lo más lindo de nuestra fe, de las cosas más lindas de nuestra fe, no es que nosotros tengamos que hacer grandes esfuerzos para llegar a Dios. Hay gente que mantiene cañando. Es que yo busco de Dios. Yo busco de Dios. Dice San Agustín, cuando te empezamos a buscar, ya tú nos habías encontrado. Cuando ustedes se animaron a venir al grupo, cuando se animaron a hacer una oración, era porque Él los había encontrado. No es tanto que nosotros lo busquemos a Él, sino que Él nos busca. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Los que trajeron Biblia, sáquenla para que no los empiece a arrullar. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Mire lo que nos dice tan lindo. Se lo va a leer textualmente. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Nos dice, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo. El Señor que ve nuestra necesidad, que se entera, que se afana. Mire cómo dice. Yahvé dijo, o le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos de la mano de los egipcios y para subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Oiga, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que baja. No es tanto que nosotros tengamos que subir hacia Él, Él baja. A nosotros nos han ido enseñando que tenemos que hacer un montón de cosas para conseguir la salvación. ¿Qué preguntaba en Lucas capítulo 10 versículo 25? Remito de nuevo al Evangelio del domingo. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta es ¿qué tengo que hacer? Mire, uno se encuentra con una persona con un problema, uno le da un consejo, vienen a una predicación y luego ¿qué dicen? ¿Qué tengo que hacer? Después de que Pedro predicó en Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, hace su predicación, sucede el Pentecostés, hace su predicación, termina, se acerca a la gente y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta de la gente, ¿qué tengo que hacer? No es tú que tienes que hacer, tú no tienes que hacer nada, yo no tengo que hacer nada. Es que es Él el que hace. Es Él el que ha hecho por nosotros. Es Él el que sigue haciendo. Somos nosotros los que nos ponemos una venda y no dejamos ver la bendición de Dios. Todas las otras religiones, todas las otras experiencias de Dios tienen un Dios para conquistar, para ganar, al que yo de alguna manera de pronto pudiera alcanzar, si me esfuerzo, si trabajo, si de pronto oro mucho, si tengo 613 preceptos, si cumplo los 10 mandamientos, si voy a tantas misas, si hago una cosa o si hago la otra. No, esa no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es un Dios que ha bajado. Yo he bajado, no dice que bajaré en el futuro. Él que ha bajado, ¿para qué? Para subirlos. ¿Para qué? Para subirlos. Hagan pues conmigo, yo he bajado, hagan así, para subirlos, para levantarlos, para sacarte de ese hueco, de ese pecado en el que estás, de eso que te oprime, de eso que no te permite ser feliz. De allá te quiero sacar. Hemos orado. Muchas veces en el credo decimos que el Señor descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Para qué descendió allá? Para sacarnos a nosotros. Para sacarnos a usted y a mí. Por eso les preguntaba al inicio, ¿necesitan salvación de algo?
¿Sí necesitan salvación de algo o no? Porque si no hay salvación no hay que hacer, ¿sí o no? Si no necesitamos salvación no hay que hacer. He venido por los enfermos, no por los sanos, dice el Señor. Si estamos sanos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Sí o qué? Miren pues, todas las religiones quieren hacer grandes esfuerzos para llegar a Dios, a través de las normas, a través de las leyes, de los mandamientos. Pero nuestra fe habla todo lo contrario. Un Dios que baja hacia nosotros para subirnos. Bien vista tengo la aflicción. Nos levanta, nos sube, se interesa. Volvemos. La parábola del buen samaritano. Ese hombre merecía. Ese hombre era un buen hombre. No dice el texto. Venía en un camino contrario. Había dejado Jerusalén, el lugar de la salvación. ¿Qué hace? El buen samaritano lo salva, lo levanta, lo cura, no por merecimientos, no por sus esfuerzos, no. Miren pues, cuentan por ahí una historia, que en el cielo pasa como en los concursos de televisión, ¿han visto? Que para ganar el cielo, eso es un cuentecito pues, ¿cierto? Que para ganar el cielo había que hacer 15.000 puntos. Y entonces llegó un man al cielo y Pedro le dijo: oíste, vení, contame pues a ver las cosas buenas que vos has hecho para ver si te dan los 15.000 puntos. Y el man empezó a decirle: vea, yo iba a misa los domingos, muy bien, 5 puntos. Yo hacía el rosario todos los días, 3 puntos. Mire, yo hacía obras de caridad, le ayudaba a los pobres, muy bien. Vas con 15 puntos pues ahí por ser colaborador. ¿Cuántos puntos van ya? 25. Bueno, ¿qué más podría hacer el muchacho? Ayúdenme a ver. Así como ustedes, era buena gente como ustedes. ¿Qué más hacía? Yo era un buen esposo. Bueno, 30 puntos pues por ser buen esposo. Se aguantaba a la esposa. Eso tiene que dar puntos. 16. No, mentira. Empezó a sumar. 55 pues le dio Pedro por eso. Ya vamos como en 80. Y cuando él miraba el tablerito que estaba el tablero con 15.000, 80 puntos. Yo tenía un tío cura. No, eso no da punto de hermano. Bueno, a ver, mi mamá oraba mucho por mí. 2 puntos. No, hermano, yo nunca voy a llegar a 15.000. Aquí, que el Señor me salve, dijo él. Muy bien, 15.000 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar la salvación de Dios. Aceptar la salvación de Dios. Cuando nosotros nos quedamos en nuestros esfuerzos, nos quedamos en eso, esforzándonos. El que hace mucho esfuerzo, ¿sabe cómo termina? Astítico. Tiene que comprar papaya en la mañana. Termina que no hace nada, ¿sí o no? Tenemos que entregarnos a Dios. El padre Francisco Javier Jaramillo, de pronto alguno lo ha escuchado en la emisora, un santo, bendito sea el Señor, un hombre de mucha oración, decía que él empezaba a orar así. Le decía al Señor: ay, ayúdame en esto, yo hago el 80% y tú haces el 20%, por favor, en esto que tengo. Y entonces seguía pensando y seguía orando y decía: no, Señor, 50-50, yo hago el 50% y vos lo otro. Y seguía orando y seguía pensando y decía: no, Señor, tú haz, por favor, el 70% y yo hago el 30%. Señor, ayúdame, por favor, yo hago el 10% y tú haces el 90%, sí. Y al final en la oración le decía: Señor, hazlo tú todo, por favor. Qué distinto es cuando nos entregamos al Señor. Qué distinto es cuando realmente le entregamos nuestra vida al Señor. Miren pues, tanto amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo único no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Mire, tanta gente se mantiene predicando la condenación. Ayer nomás en el metro, iba una señora hablando con otra y le decía: ¿cómo te parece que el predicador, no sé qué, pues no voy a hacer ninguna referencia para no hablar de nadie, dijo el tal predicador
estaba diciendo ayer y estaba profetizando que sobre Medellín iba a caer un terremoto terrible si esto no se cambiaba. Es que mire como dice que Sodoma y Gomorra, yo no sé qué, fueron destruidas, y esa señora decía y hablaba de todo lo malo que podía pasar. Y yo, esta es una cristiana hablando de lo malo. No, y que hablen de eso no es nada, pero que haya quien les crea. Eso sí me parece terrible, ¿sí o no? Cuando nuestro Dios oiga lo que dice, envió a su Hijo único, no para condenar el mundo, sino para salvar el mundo. No para condenarte a ti, sino para salvarte. Lo que el Señor ha venido a hacer es salvación. Que nuestro lenguaje hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, sea un lenguaje de salvación. Nunca un lenguaje de condenación. ¿Por qué? El nombre de Jesús es Jesús. Jesús es Yeshua, ¿sí sabían? Yeshua es Yahvé salva. O sea, Dios salva, Dios salvando. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, decimos Dios me está salvando. Es salvación. Decir el nombre es decir la presencia del mismo Jesús en nuestra vida. Nosotros decimos, nos reunimos en el nombre, ¿cierto? Del Padre y del Hijo. En el nombre, o sea, en la presencia. El nombre es la acción, es la misión, es lo que la persona hay. Es lo que en la persona hay, es lo que la persona hace, es lo que la persona ejecuta, ¿cierto? Por eso hemos escuchado que Jesús, o el nombre de Jesús también es Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando experimentamos la salvación, ya no es solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros. Tengan muy en cuenta eso. En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Por ese nombre nosotros nos salvamos. Por ese nombre, que quiere decir por esa persona. No es por un mantra, ¿cierto? No es que haya algo mágico ahí, no. Sino que es la persona que está real, presente, que ejecuta su acción cuando lo convocamos. Cuando se proclama la palabra de Dios, Él acontece. Cuando hablamos de Jesús, Él está, ya está aquí. Su palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. No es simplemente una palabra muerta. Si usted lee un libro, puede ser muy bonito, lo lleva a imaginarse un montón de cosas, pero esa palabra no es viva. Esta es viva, porque aquí encontramos a una persona. Es Jesucristo el Señor. Jesús, Yeshua, Dios salvando, Dios que me salva. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 13 dice: todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, o sea, en la presencia de Él. Por eso nuestra oración tiene que ser al Padre. ¿Cómo es nuestra oración? Al Padre, hagan así: al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Toda oración que nosotros hagamos, hagámosla así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él. Él es el que hace la obra. Miren, en todo esto hay algo muy chévere, muy bonito. En Hechos, capítulo 3, versículo 6, dice que estaba, Hechos capítulo 3, versículo 6, para los que están tomando nota, dice que estaba Pedro, ¿se acuerdan?, entrando al templo, y que había un hombre paralítico, ¿cierto? Un hombre tullido, dice el texto. ¿Y qué hace él? Dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Eso es lo que hace el nombre, levantarnos. Volvemos a Éxodo capítulo 3. ¿Qué decíamos? Yo he bajado. ¿Yo qué? He bajado y te levantaré. Desde ahí, ese es el sueño del Señor desde el principio. Levantarnos, nunca dejarnos enterrados, nunca dejarnos hacia abajo. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a levantarnos. Bueno, ¿de qué nos salva el Señor? Bueno, ahorita decíamos que de todo. Pero hay un personaje que mencionamos mucho y que la gente dice mucho.
¿cierto? Que, es que el diablo es puerco, ¿sí o no? Es que el diablo me hizo caer, y hay unas diablas también que lo hacen caer a uno, ¿sí o no? Y le echan la culpa a la muchacha que nació tan linda, ¿sí o no? ¿Qué culpa tiene ella, sí o no? Por eso no es diabla, ¿o sí? Por ser linda, ¿no? ¿Ah? No, ¿sí o no? O nosotros los hombres tenemos la culpa de ser así tan lindos, ¿sí o no? No, qué culpa, ¿sí o no? ¿Ah? Miren, el diablo, el Satán, el divisor. Mire, sobre todo el diablo, cuando decimos diablo, diabolos, es el que divide. El que divide. La gente ve, se queda, pues sí, también está el espíritu del mal que nos ataca, pero sobre todo es eso que nos divide, eso que no nos deja estar en comunión, que no nos permite estar plenos. Miren, uno está muy tranquilo, usted tiene un plan, tiene un proyecto, va relajado, tiene un plancito de fin de semana, está muy tranquilo ¿hasta qué? Hasta que le resulta otro. Ay, ¿será? Pero es que yo iba para Tolú, pero es que me invitaron para San Andrés. Y entonces ya queda uno como dividido. Todo iba muy bien hasta que estábamos con una novia queridita, pues más o menos. Pero me apareció una más linda, más joven, cachona, no, que invita pues. Entonces, ¿qué hace uno? Queda como dividido, ¿sí o no? ¿Y cuánta gente? El diablo. Y ahí se queda. No, el problema, miren, el problema no es tanto que uno se vaya con una cosa con la otra. Si usted se vaya, decide. El problema es la gente que se queda en las dos cosas, ahí, y que no es capaz de salir, y saben que están haciendo algo mal, y siguen ahí, en esa división. Ese es el problema. ¿Cómo hace uno para salir? Esa es la respuesta que le estamos dando hoy. De eso ha venido a salvarnos el Señor. Él es el que ha vencido al Satán. Recuerde que en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15 nos dice, Jesús, no dice pues que Jesús dice que del hijo o de la descendencia de la mujer saldría uno que pisará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es el que pisa la cabeza de la serpiente? Jesús. O sea, el que vence toda división en mí, porque Él es uno. Él no está dividido. Mire que Él nos enseña. No digas unas veces sí y otras veces no. Di sí o no. El hombre de Dios es firme, tiene una palabra, ¿cierto? Es recto, porque quien está dividido no está en Dios. Es que yo no sé, hermano, ahí ven, me gusta esta, mañana me gusta la otra, pasado mañana ya no me gusta ninguna de las dos, y ven como locos, ¿sí o no? Unos aquí muy bien, con los de Yeshua, en la parroquia, con su familia, pero salen y afuera tienen la moza, la aeromoza, el arrocito en bajo, ¿cierto? Eso es una vida que dividida, una vida que no está bien. Aquí traemos hasta el diezmo y allá en la empresa sacamos por debajo. Eso es la vida dividida, el diabolos, o sea, lo que está dividido en mí. Pero yo ya vencí eso. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos han dicho? Que Él es el príncipe ¿de qué? De este mundo. ¿Se han escuchado? Ahí también en Juan. Que Él es el príncipe del mundo, pero Él ya venció el mundo. Entonces nosotros nunca podemos salir con esa excusa. Es que el diablo es puerco. Es que el diablo me tentó. Es que no, yo iba derechito, pero el diablo no. Yo ya vencí el mundo. Es que estoy poseído por un espíritu de mal. Se puede dar también, no es que no. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que el mal no está venciendo en el mundo. Que hay mal, sí. Que hay un espíritu de mal, también. Podemos decirlo. Pero ese no es el vencedor. El vencedor es ¿quién? Yo he vencido el mundo. Entonces me pregunta aquí la señora, ¿cómo hace uno para vencer esa división? En Jesús, conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, por la escucha de la palabra, por la oración, por los sacramentos, por estar con Él, por estar en Él. Ojo, no por cumplir. Es que yo tengo esta situación de pecado, hermano, váyase a 7 misas a tal parte. No,
No es por ir a 7 misas, no es por hacer 60 rosarios, no, es por tu entrega a Jesús, por dejarte mirar por Él, por dejarte amar por Él, por seguirlo a Él. Entiéndase, por usted ir a muchos grupos, a muchas misas, no quiere decir que está en Jesús. No quiere decir que está en Jesús. Es verdad. Pero, ¿cómo hacer entonces? ¿Sí o no? ¿Cómo hacer? Abriendo el corazón, orando, creyéndole, estando con Él, contemplando su mirada. ¿De qué más nos salva el Señor? Primero nos salva ¿de quién? Del Satán, del divisor, ¿cierto? Nos salva del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, su misión no es quitar los males y sufrimientos de este mundo, sino arrancar la raíz que origina todo mal, el pecado. Por nuestros pecados todos nosotros estábamos ¿qué? Enemistados con Dios, alejados de Dios. El pecado es lo que nos aleja, ¿cierto? Cuando uno viene bien en la comunidad, lo más de chévere, pero de pronto que vuelve uno a los tragos, ¿y qué hace? Uno se achanta y ya le da pena volver a la comunidad. De pronto uno está en comunidad de pareja. Yo que pertenezco a una comunidad de pareja, tiene uno una pelea con la esposa. No, que vamos a ir a la comunidad bien peleados. Yo no voy a ir por allá. O ella dice, yo no voy a ir por allá con usted, ¿cómo es? Me acuerdo una vez que teníamos reunión de la comunidad, mi esposa y yo. Y fijo, antes de la reunión de la comunidad, una pelea en la casa. Ella me dijo de todo, yo le dije de todo. No, de todo pues tampoco, pero sí peleamos. Peleamos ahí, que yo no sé qué, que usted por qué hizo esto, que usted no preparó el tema, que a usted le tocaba. Y salimos. Igual ninguno de los dos dijo, no vamos a ir a la comunidad, sino que nos vinimos. En el bus nos sentamos en las mismas bancas, pero no nos hablábamos. Y apenas nos rozábamos así los brazos. Bueno, llegamos al metro, nos sentamos ahí. Nadie decía nada. Pero veníamos, veníamos. El problema es uno decir, no voy. No, venga a ver qué pasa. Entonces en el metro ya me recostó aquí en el hombro. Entonces ya la abracé. Entonces ya me pidió perdón. Entonces le dije, no, tranquila, fui yo. ¿Cómo llegamos a la comunidad? Bien, una bendición. ¿Cuál es el problema? Que va a ir a misa. ¿Para qué va a ir por allá? Cuando peleamos con la pareja termina pagando el Señor. Ese es el problema del que les estoy hablando, muchachos. Ese es el problema del pecado, que nos aleja, no porque en sí Dios nos quiera alejar, no, sino porque nosotros somos los que nos vamos alejando. Es como esa tentación, ¿cierto? Miren, nosotros tenemos que comprender que Dios murió en la cruz precisamente por nuestros pecados. Y nosotros no podemos seguir negando eso, no podemos seguir perdiendo esa gracia, perdiendo esa bendición, perdiendo esa posibilidad. Mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no nos vaya a pasar a nosotros como aquel hombre que se fue de viaje con toda la familia. Y el man era panadero. Pagó el crucero, 3 meses, posibilidad de estar en el Caribe, de estar en cada país, de entrar a las playas. Delicioso. ¡Qué rico! Se fue con la familia, pero como era panadero, era más duro, era codo. Entonces el hombre empacó panes. Para todo el viaje empacó panes. Y todo el viaje le daba panes a la familia. Pan, y la familia ya amarilla de comer panes. Hasta que se enfermó uno de los hijos, lo llevaron al hospital. Al hospital no, al médico del crucero. Y lo revisan, no, este niño está desnutrido. Sí, seguro, es que nosotros, pues como trajimos unos panes y no hemos comido nada más, permítame su boleto. Y el boleto decía todo incluido, bebidas, comidas, todo incluido. Se lo perdió. Eso nos pasa a nosotros con Jesús. Lo tenemos todo incluido, pero o no sabemos o nos hacemos los locos. Esto es un chistecito un poquito más fuertecito. Que no le haya pasar como un man que se fue a motelear con una prepago. Entonces cuando ya terminó pues su situación, 3 horitas, ustedes no saben de eso, bueno, a mí tampoco, yo tampoco sabía, pero leí el cuento. Entonces llegó, al pagar la cuenta le dicen 4 millones de pesos. Y el man, 4 millones, ¿pero de qué?
Me dijo, no, vea, 700 de la piscina, pero yo no usé la piscina. Hermano, pero ahí estaba. Bueno, 1.000.000 por el bar y la orquesta, pero si nosotros no tomamos ni un trago, pero ahí estaba, hermano, ahí estaba. Ah, bueno, está bien. Otro 1.000.000 por el gimnasio, pero hermano, nosotros no fuimos al gimnasio, pero ahí estaba, hermano. 4 millones. Y como hermano iba con la prepago, entonces le va diciendo, pues hermano, estamos en paz. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo vine con ella y ella cobra 4 millones. Ah, pero yo no he hecho nada con ella. Pero ahí estaba, hermano. Pero ahí estaba. Mire, ahí está la salvación. Ahí está la salvación. ¿Y nosotros qué? Ahí está Él. Vean que quitaron el crucifijo. Aquí había uno. Ah, está allá colgado. Ahí está Él. Y nosotros distraídos. Y nosotros pensando en el pecado. Y nosotros pensando en un montón de situaciones. Es muy lindo cuando uno aprende a recibir la gracia de Dios. Una vez estábamos en un retiro, la comunidad, estábamos en donde los monjes benedictinos, estuvimos todo el día allá y nos vinimos. Ya de regreso, veníamos en varios carros de la comunidad, pues. Cuando fuimos a pagar el peaje, los que íbamos en mi carro, pues no el carro mío, sino en el carro pues que yo iba viajando, yo iba a pagar el peaje. Y nos dijeron, no, ya por ustedes pagaron. El de adelante ya pagó. Eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Esos pecados, ese peaje de tu vida, Dios ya lo pagó. La salvación, ahí está. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibirla. Nosotros no tenemos que ponernos a hacer cosas para conseguir la salvación. ¿Qué le dijo el Señor al hombre que consideramos, al buen ladrón? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes caben ahí o no? Sí. Perdónalos. ¿A quiénes? No diga a todos porque hay uno que de pronto no quiere. ¿A quiénes? ¿Quiénes quieren? Los que están manicruzados no los va a perdonar. El Señor dijo a los manicruzados no. Miren, ese es el punto de nosotros tenemos que ir creyendo y guardando en nuestro corazón. ¿Por qué sufre tanto la gente? Porque precisamente cree que el Señor, quién sabe si me perdonaría. Jesús se acercó hasta nosotros, tomó la nota de cargo que había contra nosotros y la clavó en la cruz. El Padre, al ver tanto amor de su Hijo por nosotros, canceló nuestra cuenta. Por tanto, ya estamos en paz con Dios, porque ya nada le debemos. Nuestro Dios es el Dios de los perdones. Han leído Nehemías 9:17. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos. ¿Ustedes han tenido delito o no? Todos están santos. ¿Ah? Nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había. Colosenses 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. De esta manera, ya ninguna condenación pesa sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya les dije pues, Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Óigame pues, Dios nos perdona, pero no solo nos perdona, sino que se le olvidan nuestros pecados. Ustedes sabían que Dios no sabe hacer todo bien. Hay algo que Dios hace mal. Hay algo que Dios tiene mal. ¿Sabe qué tiene mal el Señor? Mala memoria. Mala memoria, no se acuerda el Señor, no está pendiente de los pecados. Es un poquito distinto a las mujeres, porque las mujeres tienen buena memoria, ¿cierto? ¿Ah? Las mujeres tienen buena memoria para acordarse de las fallas de uno como esposo, pero a la hora de aprenderse la palabra, si no. ¿Ah? ¿Por qué tan raro? A ver, acuérdenme, ¿por qué? ¿Ah? Miren, de nuestros pecados el Señor ya no quiere acordarse, dice Jeremías 31:34. Dios no tiene una lista negra. Ahorita les contaba pues ese chistecito, esa historia, pero es un cuentecito como para ilustrar. Pero Dios nos lleva cuentas de nuestros pecados. Si alguno tiene todavía esa idea, bórrela de su corazón.
Dios no está ya contando, vos llevas 10 buenas, 20 malas. No, esa idea que nos vendieron de antes. Un Dios que nos mira por un ojo y nos vigila. No, lo único que quiere Dios es salvarnos. Eso es lo único que Dios quiere. Eso sí, tengamos en cuenta una cosa, miren. Dios nos quiere, apréndanse esta frase. Dios nos ama como somos, pero no nos quiere dejar como estamos. Eso sí es verdad. Así como eres, Dios te ama. Pero no creas que Dios te quiere dejar con esos pecados y con esos errores. No. Así te ama, pero te quiere cambiar. Porque tampoco nos podemos quedar en la idea de creer que Dios está feliz porque nosotros vivimos en un relajo. Pues no. Nos ama así. Pero no nos quiere dejar así. ¿Sí se la aprendieron? Más fácil así. Nos ama como somos, pero no nos deja como estamos. Dios tiene pues solo una cosa, tiene mala memoria. Miren, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta eso. Él no está recordando nuestros pecados. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz, murió con él nuestro pecado. Entendámoslo de esta manera. Si un policía detiene a un malhechor, ¿qué hace? Lo esposa, lo mete a la celda y él entra a la celda con él, ¿sí o no? Le quita las esposas, sale y cierra la reja. Así pasa con nuestro pecado. El Señor los cargó, murió con ellos, pero quedaron esos pecados encerrados. Y Él vuelve y sale. Tampoco es que Él los tenga todos y esté pesando con ellos, no. Él los ha enterrado. Y muchas veces enterrados allá en el sepulcro, ¿y nosotros qué hacemos? Buscándolos otra vez en el sepulcro como María Magdalena, ¿no? Volviendo por ellos. Ay, no, se me perdieron los pecados. Ay, no, otra vez. ¿Sí o no? Los descargamos allá, vamos y confesamos. Padre, vea cómo le parece que yo Ay, no, pero es que los pecados me hacen mucha falta. Volvamos otra vez a ver cómo los cargamos. ¿Será que el Señor sí me perdonó o no? Que no les vaya a pasar como a una viejita que se fue a confesar. Donde un padrecito, y el padrecito le dijo, vení, ¿cuáles son tus pecados? Y ella le contó, lo que pasa es que yo, cuando estaba niña, le miré los genitales a mi hermanito. Vení, ¿y cuántos años tenías cuando eso? 5. ¿Y ahora cuántos tenés? 85. Vení, ¿y cuántas te habías confesado antes de eso? Sí, padre, toda la vida. Ustedes verán si siguen cargando con los pecados como la viejita, o los confiesan y se los entregan al Señor y chaolín, ¿sí o no? Yo soy así, muchachos, vea, yo cometo un pecado y voy y me confieso ahí mismo. Yo no cargo con eso ni un día. Yo tengo un pecado, lo cometo y ahí mismo voy y me confieso. ¿Para qué? Me acuerdo una vez aquí que había cometido mi pecado, no les voy a contar cuál era tampoco. Ahora mismo todos, ay, ¿cuál sería? ¿Qué haría? Aquí en la mañana, pues, mi pecado, mi maluquera, y ahí mismo busqué un padre que no podía, hice otra llamada, me confieso. En la tarde estaba confesado. ¿Para qué vamos a cargar con un pecado? Díganme. 1 año, 2 años, 5 años, 20 años con un pecado. Ay, no, pues yo, ¿para qué me voy a confesar? Pero si la salvación la tenés ahí, a la vuelta de ir a confesarte en una parroquia, y creer que ya ese pecado ya quedó perdonado, enterrado en el fondo del mar. En el fondo del mar están nuestros pecados. De todo eso pues nos salva el Señor. ¿Nos salva de quién? ¿Se lo aprendieron? Del maligno. ¿Nos salva de qué? Del maligno. Nos salva del pecado. El pecado se le olvida. Muchachos, no me digan pues que no quedó nada. ¿El pecado qué? ¿Y ahora en qué vamos? ¿Dónde el Señor ha logrado todo esto para nosotros? ¿Dónde? En la cruz. En su muerte, en su resurrección. Recuerden, esto es muy lindo. Cuando el buen samaritano
Lucas capítulo 10, versículo 25, cuando el samaritano recoge pues a este hombre, lo lleva a la posada, paga, dice que le dejó 2 denarios. ¿Sí se acuerdan? Por si gastaba algo. 2 denarios es el salario, un denario es el salario de un hombre, un día. Le dejó 2. O sea que le dejó ¿para cuántos días? Para 2. ¿Por qué para 2 días? Porque Él resucita al tercer día. O sea, le dejó lo suficiente para la vida, hasta que Él volviera en su resurrección, hasta que Él vuelva en su venida definitiva. Tengan en cuenta esto: el Señor vino en el pasado. Hagan así: el Señor vino. El Señor viene siempre y vendrá. Vino, recogió a este hombre, ¿cierto? Lo recogió. Ahora, le dejó para todos los días dones, capacidades, bendición, ¿cierto? A nosotros se nos ha dotado a todos mínimo con 2. ¿Para qué? Para que seamos bendiciones para sanar los otros, para que llevemos esa salvación que recibimos de Dios. ¿Este hombre fue salvado? Sí. Recibió salvación, ahora se le ha entregado a alguien para que lo cuide y él tiene que ser salvación para otros. ¿Cuánto? Para 2 días. Porque al tercer día Él vendrá. Porque al tercer día Él vendrá. Él vendrá y nos preguntará por esos dones. Ahorita bellamente en la Eucaristía nos decía el Padre un texto precioso que habla un poco de cómo a veces nosotros o ese pueblo en ese momento no valoraba. Entonces les decía: si en Corosaín hubieran visto las cosas que ustedes han visto, esa gente se hubiera arrepentido. Si en Sodoma hubieran visto, esa gente se hubiera arrepentido. Si en Sodoma hubieran tenido la Eucaristía, imagínense. Si en Sodoma hubieran tenido la predicación, hubieran tenido la palabra, no la tenían. Imagínense. Esos dones que se nos han sido dados, nos preguntará el Señor al final: ¿qué hiciste con eso? ¿A cuántos levantaste? ¿De cuántos te hiciste prójimo? ¿Cierto? Será la gran pregunta que nos hará el Señor, porque si hemos experimentado la salvación, el Señor entonces nos invita a hacer salvación para otro. Mira, el Señor ha resistido el mal. Murió con toda violencia, con la entrega de todo lo que tenía. Murió el afán de las riquezas, las ambiciones de poder. Ahí en esa cruz. Murió todo. Sí, murió todo. ¿Quién dijo no? Ahí murió todo. Entonces algunos preguntarán: ¿y por qué? ¿Y entonces por qué seguimos igual? Vuelvan a los chistes que les conté ahorita. ¿Usted le está diciendo no a quién? ¿Por qué está riendo? Bueno, te digo así. Miren pues, porque a veces la gente dice: si Jesús murió por nosotros, ¿por qué sigue habiendo tanto mal en el mundo? ¿Han hecho esa pregunta de pronto? Por los chistes que le conté ahorita. Porque ahí están, pero no los recibimos. Porque los que los recibimos tampoco hacemos nada. Porque los que recibimos la gracia, la predicación, la Eucaristía, estamos ¿qué? Miren, en esa parábola del buen samaritano dice al final, le dice a ese hombre experto en la ley, le dice el Señor: vete y haz tú lo mismo. Miren 3 palabras tan clave: no se queden ahí sentados, vete. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor también a los otros allá que quedaron mirándolo? ¡Hey, Galileos! ¿Qué hacen ahí mirando? Vete, vete y haz, a hacer. ¿Tú? ¿Quién? Tú, usted, yo, lo mismo. Lo mismo. Por eso es que tantas veces no experimentamos la salvación. Por lo que el Señor nos da, no lo transmitimos. Jesús, enviado del Padre, toma nuestros pecados y Él arrojó hasta el fondo del mar esos pecados. Allí han quedado sepultados para siempre y es imposible volverlos a sacar. Tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Vuelve el Señor, hace lo que sea, pero nos invita a tener un corazón dispuesto a aceptar la salvación. Miren, quiero finalizar con esto.
En la encarnación, nuestro Dios se hizo hombre. En la resurrección, el hombre llegó a Dios. ¿Sí se la aprendieron o no? En la encarnación, cuando Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre, Dios ha venido al hombre. En la resurrección, el hombre ha llegado a Dios. En la resurrección se nos ha abierto el camino para nosotros llegar a Dios. Él es el primero que resucita para que todos resucitemos con Él. Cuando decimos que Él es el primogénito, o sea, el primero, el primogénito es el primero, o sea que detrás hay otros. ¿Quiénes son esos otros? A ver, los que se paran no van a ser. ¿Quiénes son los otros? Ustedes no. Ninguno de ustedes, no veo pues que levanten la mano. ¿Ah? Miren, apréndanse la que me parece muy linda. En la encarnación, Dios se hizo hombre. En la resurrección, el hombre llegó a Dios. Entró al corazón de Dios. Pongámonos pues de pie y vamos a pedirle al Señor que experimentemos esa salvación hoy. Miren, hermanos, por gracia de Dios yo lo he podido conocer en muchos aspectos. Y ahorita les preguntaba al inicio de qué necesitamos salvación. Y yo les puedo contar de tantas cosas que me salvó a mí el Señor. Me salvó de una sexualidad desordenada. Me salvó de la pornografía. Me salvó del alcoholismo. Me salvó de no tener sentido, de no tener camino. Me salvó de una familia que ya estaba destruida y me regaló una nueva familia. ¿De qué necesitamos salvación hoy? Piensen en su interior. Piensen en su interior, ¿qué no les permite ser feliz? Y de eso necesitan salvación. Entendiendo que el Señor ya vino para salvarnos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Solo ese pedacito. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban que Jesús iba a volver muy pronto. Ellos tenían esa certeza. La certeza de que Jesús volvería por ellos a salvarlos de una manera definitiva. Esa es la fe. Es la certeza de que Dios nos ha salvado. No la certeza de que Dios nos salvará algún día, no. Miren, nosotros no oramos, no vamos a Eucaristía para que Dios nos salve, sino porque estamos ya salvados. Cuando uno tiene que hacer un montón de esfuerzos se termina cansando. Pero cuando uno sabe que hay otro que lo hizo todo por mí, solo me queda recibir la bendición y agradecer. Digámosle: Señor Jesús, hoy es el día en el que yo quiero recibir la salvación. Sálvame, Señor, de mis desórdenes, de mis pecados, de mi sexualidad desordenada, de mis engaños, de mis mentiras. Sálvame, Señor, de todo aquello que no me permite ser feliz. Sálvame de mi tristeza, de mi amargura, Señor. Sálvame de mi división interior. Permíteme ser uno contigo, Señor. Hoy decido, Señor, aceptarte en mi corazón. Hoy, Señor, quiero que seamos uno. Tú en mí, yo en ti, Señor. Tú naciste para hacerte hombre y has resucitado para que yo llegue a tu corazón, para que yo sea como Dios, como el buen samaritano, el que es capaz de ir a recuperar al otro, el que es capaz de perdonar, el que está sano. Sana, Señor, mi corazón. Sana, Señor, mis heridas. Sáname, Señor, con ese aceite que es el Espíritu Santo que empape todo mi ser. Con ese vino que es la alegría de mi vida, Señor. Sáname, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, que yo me dejo salvar. Bendito seas, Jesús.
Sálvanos, Señor. Digámosle, Señor, sálvame del mal, Señor. Gracias por haber vencido el mal. Digámosle, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque de nuestros pecados no vuelves a acordarte. Gracias, Señor, porque has hecho un camino para nosotros. Gracias, Señor, porque te has ido adelante a preparar una morada para nosotros. Juan capítulo 14. Yo me voy adelante a preparar un lugar para ustedes. Gracias, Señor, porque en la cruz has entregado hasta la última gota de sangre por nosotros. Gracias, Señor, porque en el sepulcro quedaron enterradas todas nuestras fallas y equivocaciones. Gracias, Señor, porque te has levantado para darnos una nueva vida, no solo para sanarnos, sino para salvarnos como aquel leproso que vuelve y obtiene la salvación. Gracias, Señor, porque nos dices, ya no hay que cumplir una ley, tienes es que seguirme a mí. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí, ve al Padre. Digámosle, gracias, Señor, porque en ti hemos visto el rostro de Dios, porque en ti, Señor, hemos visto la salvación. Una luz ha venido a nuestra oscuridad. Gracias, Señor, porque con María podemos decir bellamente, se alegra mi alma. Hoy me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Señor ha hecho cosas grandes en mí. Gracias, Señor, porque nos has traído la salvación. Gracias, Señor, porque no solo quieres sanar nuestras heridas, sino que pagas dos días por nosotros, y al tercer día nos prometes que vendrás. Gracias, Señor. Mi corazón te espera, Señor. Diga conmigo, mi corazón te recibe y mi corazón te espera. Mi corazón te recibe, mi corazón te espera, Señor. Mi corazón te recibe, mi corazón te espera. Gracias, Señor, porque te has encarnado y te has hecho hombre. Gracias, Señor, porque por tu resurrección nos has llevado a ser como tú. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos como su Hijo Jesucristo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.